Bien, abran su Biblia por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a seguir nuestro estudio en esta porción de la Escritura. Y así es que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y tu misericordia una vez más. Gracias por permitirnos estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia, Señor, al abrir tu palabra aquí hoy. Queremos hacerlo, oh Dios, reconociendo que es tu palabra y queremos estudiarla, Señor, para poder conocerte mejor, estar más cerca de ti, buscar más claramente tu voluntad para nuestras vidas y hacer, oh Dios, lo que tú nos has llamado a hacer como cristianos. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos... Muy bien, pues estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios. Hemos estado aquí por un par de semanas, pero creo que el mensaje central de la carta de Pablo a los Efesios es precisamente lo que estamos viendo aquí en el capítulo 4, es la unidad en la iglesia. Debe haber unidad en la iglesia. El Señor Jesucristo mismo nos dijo que si el mundo va a creer, o para que el mundo crea que Él fue enviado por el Padre, una de las cosas que va a necesitar ver en la iglesia es unidad. Cuando el mundo mira la unidad de la iglesia, entonces el mundo dice, esto tiene que ser algo sobrenatural, porque no es posible que tanta gente de diferentes grupos étnicos, de diferentes trasfondos culturales, de diferentes escalafones sociales, de diferentes niveles de educación pueda reunirse toda junta y pueda tener algo pacífico y algo en el cual de hecho se muestran amor los unos a los otros. Ahora noten que dije unidad, no uniformidad, porque esas dos cosas son diferentes. Uniformidad habla de una forma. En otras palabras, todos somos iguales. Todos tenemos que vestirnos igual, todos tenemos que cortarnos el pelo igual, ¿verdad? Entonces vemos iglesias en donde toda persona que es miembro de esa iglesia anda vestida, habla, dice, tiene los mismos términos, todo es igual. Eso se llama uniformidad. Nosotros no somos llamados a la uniformidad y yo creo que lo pueden ver en las personas que están aquí. ¿Sí? No todos se visten con pantalón de mezclilla para venir a la iglesia o con zapatos así bien cool, Vans como los míos, ¿verdad? O no todos somos güeros o morenos, no todos somos altos, nada más algunos de nosotros somos altos, otros son chaparritos, curiositos, ¿verdad? Porque así los hizo Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos hablamos inglés y español, otros hablamos inglés, otros hablamos puro español, etcétera. Pero todos juntos somos parte de la iglesia. Entonces la palabra nos llama a tener unidad, no uniformidad. Y otra cosa también, no nos llama a tener unidad con la organización que llamamos iglesia, sea nuestra iglesia la que sea, fuera bautista o nazarena o pentecostal o lo que sea. No nos llama a tener unidad con esa iglesia, nos llama a tener unidad los unos con los otros como iglesia. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que entendamos. No somos fieles a la organización, somos fieles a Cristo, porque Cristo es el que trae la unidad entre los hermanos, no la organización. La organización puede desaparecer, ¿sí? Pero la unidad que Cristo trae a la vida de los cristianos no puede desaparecer. Lo vemos en el movimiento Calvary Chapel ahorita mismo, ¿verdad? Que hubo una separación y unos se hicieron hacia CGN, que es Calvary Global Network, otros se hicieron hacia CCA, que es Calvary Chapel Association, y unos dicen que yo soy de acá y unos dicen que yo soy de allá, y hay gente que anda, ok, ¿para dónde me hago? La iglesia no debe... No podemos tener ese tipo de cosas en la iglesia. Ahora, si hay diferencia de opiniones entre nosotros, debemos poder separarnos amigablemente y decir, ok, ¿verdad? Tú piensas de esa manera, yo pienso de esta otra, está bien. Pero debemos de buscar mantener la unidad. Y la unidad es una unidad espiritual, es la unidad que viene por medio de Cristo y no por el nombre de la organización. Tenemos unidad con nuestros hermanos de Calvary Chapels de todo el mundo, no porque son Calvary Chapels. Tenemos unidad con ellos porque son primeramente, ¿qué? Cristianos. Son cristianos. Entonces debemos de pensar en eso. Es importante la
unidad. Y la semana pasada empezamos a ver por qué es importante la unidad. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando murió, fue sepultado, resucitó. Se nos dice que llevó cautiva la cautividad, que era aquello que mantenía al hombre cautivo en el pecado, cautivo con el temor a la muerte. ¿Sí? Y después de que ascendió al cielo, dio dones a los hombres, dio dones a la humanidad o a los seres humanos. Cuando habla de hombres, está usando el término griego anthropos, que no está hablando de hombre o mujer, no está hablando de género, sino está hablando de género humano. Entonces los dones que Dios dio, los dio tanto para hombres como para mujeres. Y nos dice claramente lo que esas personas, los dones que dio, están diseñados para hacer. Y está diseñado para hacer. Ahí en el versículo 12, noten lo que nos dice. Bueno, el versículo 11 también se nos dice que algunos, ¿sí?, que Él mismo los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 nos dice con qué fin, a fin de perfeccionar. Sí, algunas versiones dicen equipar. La versión Reina Valera 2015 dice capacitar a los santos, que somos todos nosotros, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Sí, entonces, una de las razones por las que somos llamados a mantener unidad es porque el Señor nos ha dado dones para el beneficio del cuerpo completo. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí tenemos algún don de Dios que debemos usar para el beneficio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y todos debemos entonces permitir que Dios nos manifieste, nos demuestre, nos muestre cuál es ese don que nos ha dado. E inmediatamente en cuanto sabemos cuál es ese don que nos ha dado, el don que sea, no importa que para nosotros nos parezca insignificante, debemos buscar inmediatamente poner manos a la obra con ese don para poder beneficiar al cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia. Y por eso es importante la unidad. ¿Sí? Mucha gente, pero pues ¿para qué voy a la iglesia si a Dios lo puedo encontrar en todo lugar? Me puedo ir a la playa, me puedo ir a un parque, me puedo subir a un árbol, me puedo subir al techo de la casa, inclusive puedo estar en mi recámara acostado, desayunando en cama, y de todas maneras ahí está Dios conmigo, ¿que no? Sí, pero no se trata nada más de que Dios esté conmigo, ni yo buscar estar con Dios. Se trata de que haya comunión, ¿sí?, coinonía entre el cuerpo de Cristo, porque todos nos necesitamos unos a otros, como vamos a ver más adelante. Sí, entonces una de las razones por las que somos llamados a mantener esa unidad es porque el Señor nos ha dado dones a todos nosotros para el beneficio de todo el cuerpo. La semana pasada terminamos nuestro estudio leyendo Romanos capítulo 12, los versículos 4 al 13. Vamos a comenzar con ese pasaje ahorita, vamos a terminar con ese pasaje porque es importante que lo entendamos. Noten lo que dice Romanos 12, versículos 4 al 13. Porque así como un cuerpo, y estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Versículo 10. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. O sea, debemos preferir a los demás antes que a nosotros mismos. Versículo 11, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Qué cosa tan más importante para poder desempeñar los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Versículo 13, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Entonces, por eso necesitamos la iglesia, por eso necesitamos ser parte de la iglesia, porque en un momento dado todos vamos a necesitar que alguien que tiene algunos de esos dones los use para el beneficio de toda la iglesia, pero para nosotros en particular también. ¿Sí? Necesitamos esas personas, los necesitamos a todos ustedes.
¿sí? Que sean parte de la iglesia, que sean parte activa de la iglesia, que funjan como el miembro del cuerpo de Cristo que Dios los ha llamado a ser y para el cual Dios les ha dado dones. Y créanme, Dios les ha dado dones para hacerlo. Entonces, de nuevo, el versículo 11 de Efesios 4 nos dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ahí dentro de la palabra edificación hay una palabra que podemos distinguir fácilmente. ¿Qué palabra es? Edificio, ¿verdad? Es un edificio. ¿Y qué es un edificio? Esto es un edificio, ¿sí? Pero un edificio que consta de muchas partes. ¿Sí? Si empezamos a quitar todas las paredes, vemos que detrás hay barrotes o hay aluminio o hay algo que está manteniendo las paredes de pie. Si vamos más afuera, vemos que hay también algunos materiales que están haciendo que el edificio se vea como se ve, funcione como funciona. Sí, vemos luces, sentimos el aire acondicionado. Todo ello, ¿sí?, fue edificado para el beneficio de quienes están dentro de él en un momento dado. Y por eso usa aquí Pablo, ¿sí?, esta palabra, por eso la usa como analogía, el edificio, la edificación. Edificación quiere decir acción y efecto de edificar. Y el efecto de edificar dentro del contexto espiritual quiere decir infundir sentimientos de piedad y virtud. En el sentido espiritual, edificar quiere decir que se nos están infundiendo sentimientos de piedad y de virtud. Eso es lo que la palabra de Dios está haciendo con nosotros cuando nos reunimos para estudiarla. Debe estar por el poder del Espíritu Santo infundiendo en nosotros sentimientos de piedad y de virtud. Ahora una pregunta: cuando pensamos en piedad, ¿en qué pensamos? Bueno, ahora pensamos en eso, pero antes, cuando pensábamos en piedad, ¿qué pensábamos? Pensábamos lástima, ten piedad de mí, ¿verdad? Misericordia, ¿sí? Pensábamos en conmiseración, identifícate con mi situación y ten piedad de mí, ¿verdad? Hay gente que pide limosna, por ejemplo, y dice: por piedad, ¿verdad? Algo para comer, etcétera, por piedad. Pero no es lástima. La piedad de la cual nos habla aquí la Biblia, o la piedad de la cual habla la Biblia, no es lástima. La piedad de la cual habla la Biblia es una virtud que inspira, escuchen esto, es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. Entonces, cuando nosotros hablamos de la piedad bíblica, estamos hablando de ser inspirados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, por amor a Dios, por lo que Él ya ha hecho por nosotros, por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección. Inspira en nosotros tener una tierna devoción a las cosas de Dios. Lo que estamos mostrando aquí, no hemos venido a la iglesia para mostrar que somos miembros de esta iglesia. No hemos venido a la iglesia para reunirnos y tener un buen tiempo con nuestros hermanos y hermanas, que espero que todos lo tengamos cuando estamos aquí. Pero hemos venido a la iglesia para mostrar, por amor a Dios y por lo que Él ha hecho, por la gratitud por lo que Él ha hecho a nosotros, para mostrarle devoción a Él. Mostrarle devoción en la alabanza, en la adoración, mostrarle devoción al todos abrir nuestra Biblia y estarla estudiando juntos, estarla escudriñando juntos. Estamos mostrando esa devoción a las cosas santas, y todo ello va a producir en nosotros amor al prójimo, por medio de los cuales vamos a poder hacer actos de compasión y de servicio los unos para con los otros. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que estemos en la iglesia, por eso es necesario que seamos parte de la iglesia, ¿sí? No que seamos parte de un club, no que seamos parte de una asociación, sino que seamos parte del cuerpo vivo de Cristo, que constantemente, por la ayuda que todos nos damos los unos a los otros, vamos creciendo y vamos siendo edificados, ¿sí? Entonces, las personas que han recibido los cargos de los cuales hablamos la semana pasada, ¿sí?, están perfeccionando, están equipando, están capacitando a todos y cada uno de nosotros para la obra del ministerio, con el propósito específico de edificar el cuerpo de Cristo. Somos como albañiles, podríamos decir,
¿sí? Y todos tenemos un talento, todos tenemos un don, todos tenemos una habilidad. Y todo lo que hacemos aquí en la iglesia son como bloques o como ladrillos o como madera o lo que sea que se usa para construir en nuestros días, que ya no es lo mismo que se usaba antes. Tenemos dones para poder poner todas esas cosas en su lugar en la iglesia para que todo el edificio sirva para el beneficio del cuerpo. ¿Se dan cuenta ustedes? Hubo quien levantó este edificio y me imagino que nunca se imaginaron que dentro de este edificio iba a haber una iglesia, ¿sí? Pero lo hicieron y todo el trabajo que ellos pusieron en levantar el edificio ahora nos beneficia a nosotros como el cuerpo de Cristo y venimos a ser edificados en Él. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Sí, porque a veces cuando hablamos de unidad pensamos que todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que creer exactamente igual, todos tenemos que vestirnos igual, todos tenemos que... Y no se trata de eso, se trata de estar unidos en Cristo. Sí, recuerdo, no porque lo viví, sino porque lo he visto en televisión, ¿verdad? He visto y fotos. He visto documentales acerca del movimiento de los derechos humanos que Martin Luther King y todos sus seguidores hicieron durante los años 60, ¿verdad? Por eso les digo, no es que lo haya vivido, es que lo he visto en televisión, ¿verdad? Y me acuerdo ver los desfiles, me acuerdo verlos todos agarrados del brazo, ¿sí? Marchando. Sí, había negros y blancos y orientales y había gente de todo grupo étnico en aquel tiempo y todo mundo, estoy seguro, tenía diferentes religiones, algunos ni siquiera religión tenían, todos eran diferentes, pero todos iban unidos de los brazos. ¿Por qué? Porque había una causa más poderosa que todas sus diferencias que los unía para luchar a favor de lo que estaban luchando, ¿sí? Y esos eran los derechos civiles de la gente de color aquí en Estados Unidos, ¿sí? De la misma manera, nosotros como cristianos somos completamente diferentes. Nos podemos ver, si pudiéramos tomar una foto, ahorita vamos a ver una diferencia tremenda entre todos, ¿sí? Pero estamos unidos de los brazos. ¿Por qué? Por nuestra fe en Cristo. Y luchamos todos juntos y marchamos todos juntos, ¿sí? Para defender esa fe y para también ser fuertes, porque la unión hace que la fuerza. Ahora imagínense todo el cambio que Martin Luther King y todos sus seguidores lograron obtener aquí en Estados Unidos. Imagínense ustedes si la iglesia de Cristo se uniera de esa misma manera detrás de Cristo para avanzar, ¿sí?, el evangelio de Jesucristo aquí en nuestra ciudad, en el estado de California, que créanme, lo necesita, ¿ok? Lo necesita Estados Unidos y el resto del mundo, ¿sí? Por eso necesitamos esa unidad, pero nos necesitamos todos, ¿sí? Entonces, la unidad entre los creyentes es algo importante. Noten, entonces, Él dio a todas estas personas, y luego noten hasta cuándo se va a llevar a cabo este ministerio de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Noten en el versículo 13, hasta que, ¿cuántos? Todos lleguemos a estar, ¿qué? Unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fijan? Todo esto va a seguir. Todo esto va a seguir, se va a seguir dando semana tras semana, mes tras mes, año por año, hasta que el Señor venga, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, la unidad entre los creyentes es la primera meta de la obra de Dios, a través de los cargos que le da a la iglesia y del perfeccionamiento de los santos, ¿sí? Porque este es el propósito final de Dios, ¿sí? En su plan este es el propósito final de Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en Efesios capítulo 1 al 10? Si no se acuerdan, vean ahí en su Biblia unas cuantas páginas hacia la izquierda, si tienen su iPhone o su iPad o su... denle scroll ahí a su... Noten lo que nos dice Pablo en Efesios 1, comenzando con el versículo 7. Noten lo que nos dice: en Él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia,
la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, versículo 9, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, noten, en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, noten, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, hubo un tiempo en el que el cielo tenía comunión con la tierra, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en el libro de Génesis cuando Dios caminaba en el fresco de la tarde y platicaba con el hombre? El cielo tenía comunión con la tierra. El Dios Todopoderoso tenía comunión con el hombre. Pero luego viene el pecado y ¿qué sucede? Hay una separación. Hay una separación. Dios ya no puede tener comunión con el hombre a causa del pecado. El hombre ya no puede tener comunión con Dios a causa de su pecado. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan. Que en Cristo Él iba a reunificar todas las cosas. Por eso ahora en Cristo nosotros podemos tener comunión con Dios. Por eso ahora en Cristo nosotros podemos acercarnos a su trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Por eso ahora en Cristo nosotros podemos llamar a Dios Padre. Por eso ahora en Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios con toda libertad, sin tener temor a que Él nos vaya a echar fuera a pesar de que somos gente pecaminosa. ¿Por qué? Porque en Cristo Él reunió las cosas que están en el cielo con las cosas que están en la tierra. Pero en Cristo, fuera de Cristo, estas cosas no se pueden llevar a cabo, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Fuera de Cristo no se puede tener comunión con Dios. Se puede creer que se tiene comunión con Dios, se puede creer que Dios escucha, se puede creer que nos podemos acercar a Dios, pero al menos que nos acerquemos a Dios con un corazón contrito y humillado para pedir perdón por nuestros pecados primero y reconozcamos el sacrificio de Jesucristo, en realidad no podemos tener comunión con Dios. Pero en Cristo Él vino a reunir todas las cosas. Vino a reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y un día nos va a reunir de una vez por todas. Y el cielo y la tierra van a ser uno. ¿Sí? Y el cielo y la tierra van a poder tener comunión otra vez. Y gente como nosotros, pero en cuerpos glorificados, vamos a poder tener comunión eterna con el Padre y Creador de todas las cosas. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? ¿Se dan cuenta entonces de la importancia de Cristo? ¿Se dan cuenta entonces la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo? No de los labios para afuera nada más, sino saber que sabemos que somos un miembro importante de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la esposa de Cristo, de lo que es la iglesia de Cristo, y para la cual Él nos ha dado dones para servirnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros en amor. Entonces debemos tener claro esta noción de la unidad a la que se nos está hablando aquí, esta unidad de la fe. Sí, porque de nuevo Pablo no está hablando de una unidad estructurada u organizacional, y lo dije bien, qué bárbaro, sino de una unidad espiritual alrededor de la fe común en Cristo. Digo, pónganse a pensar, era un hecho que entre los judíos y los no judíos o los gentiles había muchísimas diferencias, ¿no es cierto? Así como puede haberlas entre nosotros también. Pero una de las cosas que nuestra fe y nuestro conocimiento del Señor debe infundir en nosotros es la unidad. Y de nuevo, no la uniformidad, es la unidad. No tenemos que dejar de ser quien somos para poder ser cristianos. Oh, no. Es que si tú no te cortas el pelo como el pastor, no puedes ser miembro de esta iglesia. Si tú no te vistes como los ancianos, no puedes ser miembro de esta iglesia. Si tú no dejas esto y aquello y lo otro y lo demás, no puedes ser miembro de la iglesia de Cristo, cuando menos no de esta iglesia. Pues si esa es esta iglesia no es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Porque puede entrar cualquier persona por esas puertas con todos sus problemas, con todas sus dudas, con todos sus pecados, con todas sus fallas, con todas sus faltas, como todos y cada uno de nosotros entramos cada vez que venimos, ¿no es cierto?
Y venimos y pedimos perdón. Ellos pueden venir y pedir perdón y dejamos que el Espíritu Santo entonces haga lo mismo que Él ha hecho en nosotros y dejamos que el Espíritu Santo poco a poco vaya quitando aquello que no debe haber en esa vida y vaya poniendo lo que necesita. Pero es el Espíritu Santo y no nosotros. Sí, no debemos imponerle condición a nadie porque el Señor no pone condiciones a nadie para venir y ser parte de su iglesia. Solamente que se crea en Jesús. ¿Sí? Y esa unidad entonces, esa unidad de la cual estamos hablando aquí, esa unidad infunde en nosotros lo que necesitamos para producir lo que es la meta final, ¿sí? Que se divide en los siguientes versículos en tres cosas en particular, ¿sí? 1, la madurez. 2, el conocimiento de la verdad. Y 3, el amor. Vamos madurando. Sí, conforme vamos siendo parte del cuerpo de Cristo y seguimos reuniéndonos y seguimos estudiando la palabra, etcétera, etcétera, vamos madurando en nuestra fe. Habemos aquí quienes tenemos 30 años en la fe. No somos los mismos que éramos cuando llegamos a la iglesia la primera vez. Hay muchos aquí que quizás tengan 5 años en la fe. No son lo mismo que son los que tienen 30 años en la fe. Hay quienes tienen 1 año, hay quienes acaban de venir al Señor. No se puede esperar la misma madurez de alguien nuevo en el Señor que tiene a alguien 30 años en el Señor. Así como no podemos esperar que un bebé recién nacido muestre la misma madurez que un niño de 5, 10, 15 años. No se hace, ¿no es cierto? No se hace. El niño de 1 mes se hace popó en la zapeta. No le empezamos a gritar, cómo eres cochino, qué bárbaro. ¿Sabes lo que me estás costando en zapetas? ¿Sí? ¿Sabes lo que? No le decimos eso. Pero si lo hace un niño de 15 años, ay, Dios nos ayude, ¿no es cierto? Así de igual manera, hay bebés en Cristo, hay niños en Cristo, hay jóvenes en Cristo, hay adultos en Cristo. Y aunque nunca vamos a llegar a la perfección aquí en la tierra, constantemente vamos siendo llevados de triunfo en triunfo hasta que todos lleguemos a ser, como dice Pablo, ¿sí? Un hombre perfecto. Pero es un proceso a través del cual estamos pasando que se le llama santificación. Entonces, esa unidad de la cual estamos hablando aquí va a producir lo que es la meta final, que son las 3 cosas que mencioné. La madurez en cada uno de nosotros. Vamos a poder absorber, entender y recibir la verdad, aunque a veces la verdad es difícil de recibir, ¿no es cierto? Y vamos a saber lo que quiere decir amarnos los unos a los otros. Vamos a poder practicar lo que es el verdadero amor. No el amor que se dice con los labios nada más, sino el amor que se muestra con las obras que hacemos los unos por los otros. Si el esposo le puede decir a la esposa que la ama, cuantas veces le dé su gana, pero si nunca hace nada para mostrar ese amor, la esposa va a decir, pues me dice mucho que me ama, pero yo no veo que haga mucho para mostrármelo, ¿verdad? Él se va muy tranquilo a dormir a las 9 de la noche y yo estoy hasta la 1 de la mañana lavando trastes y secándolos y guardándolos y poniendo a dormir a los chamacos, ¿verdad? Él se sale con sus amigos y yo aquí metida todo el tiempo, ¿verdad? Y no, a mí nunca me saca, pero me dice que me ama, así es que, ok, si este es el amor. O el esposo, ¿verdad? Que siempre que llega, mi amor, ya está la cena. Ay, no tuve chance, hazte un sándwich. Okay. Ahí hay bolonia, ahí hay mayonesa, hazte un sándwich. O no pudiste llegar al Kentucky a traer un bote de pollo, pero le dice que lo ama, ¿verdad? El amor, el amor todo el mundo lo vemos como un sustantivo, ¿verdad? Para citar una canción muy, muy popular. Pero el amor no es sustantivo, es verbo. Es verbo. Por eso podemos conjugarlo, ¿verdad? Yo amo, tú amas, él ama, ella ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ustedes aman, etcétera, etcétera. Porque es un verbo. ¿Y el verbo qué muestra? Ande, pues, si fueron a la escuela. Okay. Muestra acción. Entonces cuando decimos te amo, ¿sí? No es nada más decirlo,
es llevar a cabo una acción que muestre ese amor. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué pasó? Amó Dios al mundo. ¿Qué hizo entonces? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nos amó, ¿verdad? Pero no dijo desde allá, desde el cielo, hey, humanidad, los amo mucho, No saben cuánto los amo. Sí, así es que esténse tranquilos, yo los amo. No, amó y luego dio. Es la acción de mostrar ese amor. Nosotros también debemos demostrar ese amor. Entonces, madurez, verdad y amor. Entonces noten, Dios dio estos oficios de los que hablamos, Dios dio estos dones. Sí, Dios nos está preparando por medio de ellos, ¿sí? Hasta que lleguemos a estar unidos por la fe, dice el versículo 13, ¿sí? Y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten con qué fin, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. ¿Se dieron cuenta? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Esa es la razón por la que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para que podamos entender claramente lo que el Señor nos ha dejado en su palabra y no seamos llevados por todos lados por todo tipo de doctrinas. ¿Sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes que constantemente están cambiando su manera de pensar. Si alguien que es fluctuante está constantemente cambiando su manera de pensar. Hoy piensa esto, pero mañana, porque las circunstancias cambiaron, su manera de pensar también cambia. Hoy se siente convicción por su pecado y se arrepiente, pero mañana, en realidad mi pecado no es tan gacho como otros pecados, ¿verdad? Y cambia de pensar. Entonces a lo mejor esto del cristianismo no es para mí todavía. Me voy a esperar a que cometa un buen pecado, ¿verdad? Cuando cometa un buen pecado, que valga la pena, que esté seguro que si Dios me llega a llamar mientras estoy practicando ese pecado, me va a mandar al infierno. Entonces cuando cometa, y luego lee la Biblia, escucha una canción, viene a la iglesia y vuelve a sentir la convicción y híjole, qué bárbaro, qué gacho la regué. Señor, perdóname, ¿verdad? Pero luego durante la semana se le presenta la oportunidad de pecar otra vez. Me arrepentí, pero estamos bajo la gracia, que dijo el pastor que estábamos bajo la gracia, ¿verdad? Y que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, lo que quiere decir entonces que si peco más, Dios me da más gracia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para nada. Se ha malentendido la gracia si pensamos eso, ¿verdad? Se ha malentendido la gracia si pensamos eso. Entonces, todo esto es para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Y si Pablo está advirtiendo acerca de estas cosas, es porque estas cosas estaban pasando en aquel entonces. Pero pregunta, ¿están pasando en nuestros días? Sí, hay cada charlatán en la televisión, hay cada charlatán en el radio. A veces mi mamá y yo le hablo por teléfono y tengo que poner unas regañadas bárbaras a veces, ¿sí? Porque le gusta mucho ver y les digo el canal. Aunque les voy a decir el canal, nomás que no le digan a nadie que lo mencioné, ¿ok? Le gusta mucho ver el canal Enlace. Y en el canal Enlace sale cada camarada que, chihuahua. No, que estaba el hermano fulano de tal y que tenía un dolor en la rodilla y que empezó a orar y dijo que veo a alguien que tiene un dolor en la rodilla y en el nombre de Cristo reprendo ese dolor. ¿Y qué crees? Se te quitó el dolor. Se me quitó el dolor. Ok, ama, ¿sabes lo que hizo que se te quitara el dolor? Tu fe en que Dios podía quitarte el dolor, no lo que este hombre dijo. Si este hombre tiene la habilidad para sanar, como dice que tiene la habilidad para sanar, ¿por qué lo tiene que hacer en la televisión? ¿Por qué lo tiene que hacer en un estadio? ¿Por qué lo tiene que hacer en una carpa?
¿Por qué no va a un hospital y lo deja completamente vacío? ¿Se dan cuenta de eso? No, digo, para mí eso en realidad sería prueba de que tiene el don de sanidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿creo en el don de sanidad? Claro que creo en el don de sanidad. ¿Sí? Creo en el don de sanidad. Sí, pero hay mucho charlatán, y lo he visto en videos, lo he visto, que lo único que hacen es engañar a la gente. ¿Sí? Y no voy a decir nombres, no los voy a decir, pero he visto algunos. Ok, entonces si esto estaba pasando entonces, está pasando hoy también. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que necesitamos todas estas cosas para que no vayamos a ser engañados por aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Pero noten que nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, ahora, a veces aquí hay un sentido de que hay una contradicción en la Biblia, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo mismo nos dice en Mateo capítulo 18 y el versículo 3, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como ¿qué? Como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, por un lado el Señor nos dice que tienen que volverse como niños, ¿sí? Por el otro lado, Pablo nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 2 y 3. Noten, busquen como que los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Si es que han probado ya la bondad del Señor. Entonces, ¿qué se nos está diciendo aquí? Ok, vamos a aclararlo, ok. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo y lo que Pedro nos está diciendo es que debemos tener la fe de un niño. Cuando venimos a Cristo debemos venir con la fe de un niño. Si yo pusiera a mi hijo cuando tenía 3, 4 años parado sobre la silla esa y me paro detrás de él y le digo, déjate caer porque yo te voy a cachar, ¿sabe qué iba a hacer mi niño? Se iba a dejar caer, porque iba a estar completamente convencido de que no lo iba a dejar que se cayera al suelo. ¿Saben qué? Hoy tiene 22 años. Si le digo, hijo, párate en esa silla y déjate caer para atrás y yo te voy a cachar, ¿saben qué va a hacer? Ya estoy muy grandote y tú ya estás demasiado viejo como para que puedas cacharme. Su fe ya cambió. Aunque todavía soy su padre, su fe ya cambió. Porque mira mis limitaciones y porque ve lo que él ha crecido, sabe, no puede creer que todavía lo pueda cachar. Aunque yo sé que sí lo puedo cachar todavía. Pero en fin. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es que debemos ser como niños al aceptar a Cristo. Con toda nuestra fe, sin dudar absolutamente nada. Saber que Él va a estar ahí para nosotros siempre que lo necesitemos, cómo lo necesitemos, cuándo lo necesitemos, y que si por alguna razón tenemos que dejarnos caer para atrás, Él va a estar ahí para cacharnos. ¿Sí? Y que Él es fiel. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Y Pedro lo que nos está diciendo es que como hijos de Dios debemos buscar la leche espiritual, pura y no adulterada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos buscar a través de esa leche pura, no adulterada, madurar y no quedarnos como niños espirituales inmaduros. No quedarnos como niños espirituales inmaduros. Porque desafortunadamente también este es el caso, que hay muchos cristianos inmaduros. Y no es porque el Señor no haya preparado una buena dieta de comida espiritual para que sus hijos maduren, es porque siempre están buscando la leche. Siempre están buscando lo fácil. Siempre están esperando que otros les digan y les expliquen y les enseñen, en lugar de ellos ser como los bereos y buscar en la palabra de Dios aquellas cosas que necesitan para poder madurar en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces no debemos de ser niños fluctuantes y por eso es necesaria la iglesia, por eso la iglesia se ha confeccionado, se ha conformado y se nos han dado esos apóstoles, esos evangelistas, esos pastores, esos maestros. Por eso todos necesitamos los unos a los otros para poder ir creciendo y madurando. ¿Sí? Nuestros hermanos que están ahí atrás, ellos, aunque no están diciendo absolutamente nada ahorita,
¿sí? Están ayudando a que este mensaje salga al aire y muchos cristianos que no pueden venir a la iglesia puedan verlo y escucharlo y puedan madurar en su fe. Lo están grabando para mañana poderlo poner en otros medios sociales para que gente que es de todo el mundo lo pueda ver y pueda también madurar y crecer en su fe. Y no están diciendo absolutamente nada, están ahí atrás, ¿sí? Están haciendo lo que les toca. Sí, están haciendo la parte para lo cual Dios les dio talento, dones para hacer. Y de nuevo, todos nosotros tenemos talentos y dones. Entonces, se nos llama a tener la fe de un niño, se nos llama a buscar la leche espiritual pura y no adulterada, pero también debemos buscar madurar y no quedarnos como niños espirituales inmaduros. ¿Sí? El escritor a los hebreos les escribe esto en Hebreos capítulo 5, los versículos 12 al 14. Les dice esto: aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche, noten, son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad para tomar decisiones. ¿Sí? Los cristianos a menudo llamamos a nuestros pastores para que ellos funjan como Dios en nuestras vidas. Pastor, usted dígame, ¿está bien si hago esto o está mal? Y lo agarran a uno así como que hay tantas circunstancias que tenemos que ver, hay tantas cosas, tantas razones por las que esto puede estar pasando, hay tantas situaciones que tendríamos que ver para poder tomar una determinación. Pero quieren que uno sea Dios. ¿Y saben qué? Les digo algo y no se me agüitan. Los pastores no somos Dios. ¿Sí? Y nosotros como cristianos debemos de buscar madurar para que cuando vengan estos problemas, cuando vengan situaciones en las que se necesite discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Podamos tener la capacidad para tomar esa decisión nosotros y poder vivir con esa decisión. ¿Sí? Tenemos que ser así. ¿Se acuerdan de aquel general sirio que fue con Eliseo? Creo que si era sirio, fue con Eliseo para que lo sanara de lepra. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que él le dijo, ve y métete en el río Jordán, etcétera, etcétera. Y primero se quejó, pero fue y lo hizo y fue sanado y todo eso. Entonces va el general de nuevo con Eliseo y le dice, ¿sabes qué, Eliseo? Tengo un problema. Resulta que cuando yo vuelva con mi señor, que era el rey, él siempre me dice que yo vaya al templo de su Dios con él. Y no solamente me pide que vaya al templo de su Dios con él, me pide que yo le ponga el brazo para que él se pueda arrodillar delante de su Dios. Y pues yo para poder que el rey se arrodille delante, y estoy parafraseando, ¿ok? Puede que diga algo diferente, ¿no? Para poder ayudarle necesito yo también hincarme para ayudarle. Pero yo sé que no hay ningún otro Dios más que el Dios de Israel. Yo lo sé, yo lo reconozco, lo creo por lo que sucedió conmigo, lo creo. Y el general le dice a Eliseo, ¿qué hago? Si fuera alguno de muchos pastores de nuestra era diría, pues no, tienes que mandar a volar a tu rey y tienes que dejar tu puesto como el siervo del rey y tienes que busque a otro porque tú ya eres cristiano y tú no debes de hacer cosas como esas. ¿Se acuerdan lo que le dijo Eliseo al general? Le dijo, tú ve con tu Señor y Dios va a estar contigo. En otras palabras le está diciendo, mira, tú haz lo que tienes que hacer y Dios te va a ir mostrando las cosas que tienes que hacer a un lado, que tienes que dejar. Mis hermanos, yo no soy Dios. Yo los puedo llevar a la palabra de Dios, yo les puedo dar consejos de acuerdo a la palabra de Dios, pero va a llegar el momento en el que cada uno de nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para tomar las decisiones que debemos tomar
basado en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra por medio de su Espíritu. ¿Sí? Porque saben que hasta que no lleguemos a ese punto vamos a ser llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina. Allá hay una iglesia que están predicando fulana cosa y mira nomás cómo está llena. Vamos a ver de qué se trata. Todos para allá. No, pero es que en aquella iglesia tienen mejor música y tienen mejores músicos y qué bárbaro. Todos para allá. No, pero es que aquí no enseñan la palabra como en mi iglesia. Es que no enseñan la palabra como yo creo que deben enseñarle. Todos para acá otra vez. ¿En serio? Eso no es a lo que nos ha llamado Dios. Sí, si no vamos a cambiar de iglesia es porque nos cambiamos de ciudad, es porque en realidad somos mejor alimentados en otro lugar, es porque Dios nos está... Pero debemos de ser maduros en nuestra manera de pensar. Sí, porque es la inmadurez espiritual la que lleva a tanta gente a ser arrastrada por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia con astucia artimañas engañosas. Y Pablo le advierte a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 5. Noten, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, versículo 4, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Estas son las cosas de las que nos debemos cuidar hoy en día, ¿sí? Versículo 5 dice que parecerán muy piadosos, ¿se acuerdan lo que quiere decir piedad? Pero negarán la eficacia de la piedad. Y luego ¿qué dice? Evítalos. Evítalos. La persona inmadura no sabe cómo evitarlos. Oye, es cierto lo que está diciendo. Suena a verdad lo que se está diciendo. ¿Sí? Parece. Pero es algo nuevo, es una enseñanza nueva, es algo que no había oído antes. Mis hermanos, se los he dicho antes. Si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Porque ya todo ha sido escrito. Lo que un día fue, dice Salomón en Eclesiastés, va a volver a ser. Si no hay nada nuevo bajo el sol, ¿se dan cuenta de eso? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuídate de este tipo de personas, es más, evítalos. Le sigue diciendo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, los versículos 12 al 17 ahora. También todos los que quieren vivir piadosamente, notan ahí está la palabra piadosamente, piedad en Cristo Jesús, ¿qué padecerán? Persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Noten el consejo que les da los versículos 14 y siguientes. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las ¿qué? Sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que está pasando aquí. Espero que eso es lo que esté pasando aquí ahorita. Que estemos todos siendo preparados, instruidos, ¿sí? Para poder llevar a cabo esas buenas obras para las cuales Dios, el Señor nos dice en Efesios que hemos sido salvados para llevar a cabo. Porque somos hechura suya, nos dice, ¿verdad? Somos su poema, su obra maestra se puede traducir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? No andamos en las buenas obras para ganarnos la salvación, esa es nuestra en Cristo Jesús. Nunca se les olvide eso. Lo hacemos por gratitud y por amor a Él, por lo que Él hizo por nosotros. El versículo 15 sigue diciendo, sino para que profesemos la verdad en amor. Ahí está, para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo, ¿en quién?
en Cristo que es la cabeza. Si el profesar la verdad en amor habla de que todo lo que los creyentes hablamos y hacemos debe ser honesto y verdadero. Y debe ser dicho y o hecho de una manera amorosa. Debemos de poder ser honestos. Debemos de poder ser honestos los unos con los otros. No solo hablando siempre con la verdad, sino siendo transparentes los unos delante de los otros, presentándonos sin fingimientos y no aparentando ser lo que no somos. ¿Sí? Claro, debemos decirnos la verdad. Alguien la está regando, mi hermano, la estás regando. Te lo digo con mucho amor, te lo digo porque te amo, te lo digo porque no quiero que vayas a sufrir quizás lo que yo sufrí por andar en lo que tú andas. Pero hermano, necesitas recapacitar. Pero también necesito ser honesto. No presentarme como algo que no soy, no presentarme como alguien que ya lo entiende todo, que ya no peca, que ya no tiene malos pensamientos, que ya no dice, cuando digo malas palabras no estoy hablando de malas palabras, estoy hablando de palabras que no debería decir, ¿ok? Así es que no me malentiendan cuando hablo de malas palabras, ¿sí? Palabras que no debería de decir, pensamientos que no debería de tener. A veces me sorprendo yo mismo, ay, pero ¿cómo puedes tener esos? ¿Que no eres cristiano? Me digo yo mismo, pero que no eres cristiano. ¿Cómo puedes tener esos pensamientos? Y le digo a mi esposa, hace un par de noches le estaba diciendo a mi esposa, ¿sabes qué? A veces con los pensamientos que tengo me pongo a pensar si en realidad seré salvo o no. Yo creo que voy a real. ¿En serio? ¿Ustedes no tienen problemas con malos pensamientos? No se les sale de nuevo, malas palabras, no estoy hablando como dice mi mamá de chines y jotas. Estoy hablando de simplemente palabras que no se deben decir. ¿Ok? Palabras que son ofensivas, palabras que causan daño a otras personas. ¿Sí? De eso es de lo que estoy hablando con malas palabras. Entonces debemos de poder ser honestos los unos con los otros, hablándonos con la verdad, siendo transparentes, presentándonos sin fingimientos y no aparentando ser lo que no somos. Sí, todos sabemos de qué pata cojeamos, ¿no es cierto? Entonces seamos honestos, vayamos con nuestros hermanos, con los que tenemos confianza y dice, hermano, ora por mí, por esta situación, porque, ay, chihuahua, cada vez que me la enfrento, ay Dios, que Dios me agarre confesado, como luego dicen, ¿verdad? Juan nos dice en primera de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, noten esto, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz no quiere decir que seamos perfectos como Él. Quiere decir que vivimos en la luz para que la luz de su palabra nos alumbre y nos muestre en dónde estamos fallando y la sangre de Cristo nos pueda limpiar de esas fallas que todavía tenemos, mis hermanos. Si negamos que hay falta en nosotros, entonces estamos dejando pecados y confesar, y el único pecado que nunca va a ser perdonado es el pecado que no se confiesa delante de Dios para que la sangre de Cristo lo pueda lavar. Sí, entonces es necesario. Pero también cuando hablamos de la verdad nos habla de que a la luz de que van a surgir estos engañadores que van a buscar arrastrarnos al error, debemos permanecer inmovibles en la verdad en la cual hemos sido hechos libres. ¿No es cierto? Porque las palabras de Jesús en Juan 8, versículos 31 y 32 dicen esto. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen ¿en qué? En mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Entonces habla de permanecer en esa verdad, de estar firmes en esa verdad. Por eso en Efesios 6:14, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, se nos dice, por tanto manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. La verdad sobre todas las cosas, debemos adoptar y caminar firmes en la verdad. ¿Sí? Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, noten por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. ¿Sí? Y aquí vemos que Pablo usa la metáfora del cuerpo para presentar la misma verdad que presenta en la metáfora del edificio.
En Efesios 2:22, ¿se acuerdan lo que leímos en Efesios 2:22? Se nos dice, 21, Efesios 2:21, en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. ¿Se fijan? Y vale la pena notar que aquí no se habla solo de cada miembro del cuerpo que debe hacer su parte, sino que también habla hasta de cada coyuntura que debe hacer su parte para mantener el cuerpo unido, para que se pueda dar el crecimiento. Saben que todas nuestras coyunturas están unidas de un hueso al otro por tendones, ¿cómo se les llaman esas cosas? Eso que ustedes ya saben. Y si se nos atrofian esas cosas, ¿qué sucede? Hay dolor, hay dificultad para hacer cosas, ¿verdad? Tenemos artritis y las coyunturas se endurecen y hay dolor. Así, la palabra de Dios no solamente habla de miembros como mano y pies y oído y ojos y todo eso, habla de las coyunturas. Sí, porque esto nos dice que en el cuerpo de Cristo no hay partes insignificantes. Todos somos importantes y tenemos algo que es necesario para el crecimiento del cuerpo. ¿Escucharon eso? Todos somos importantes y todos tenemos algo que es necesario para el crecimiento del cuerpo. Primera de Corintios 12, versículo 27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro, noten, con una función particular. Ya descubrimos todos y cada uno de nosotros cuál es esa función particular que tenemos en el cuerpo de Cristo. Entonces llevémoslas a cabo, practiquémoslo. No dejemos a nuestros hermanos y hermanas sin la bendición de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más, leemos otra vez Romanos 12, versículos 4 al 13. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Oremos.